La OTAN ha manifestado su preocupación por la presencia militar rusa en Siria. Moscú tiene su versión. La Cancillería de Rusia ha asegurado que tienen expertos militares dentro de Siria, siendo esta la primera confirmación oficial de la presencia del ejército ruso sobre el terreno sirio. El anuncio lo hizo la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zakharova. Nuestro país siempre ha suministrado armas y equipo militar a Siria de acuerdo con los contratos bilaterales. También hay expertos militares rusos en Siria que los instruyen en el uso de los sistemas militares entregados. Se sabe que hay una instalación de materiales y suministros técnicos de servicio de la Marina rusa. Las armas que se entregaron al ejército están dirigidas a la lucha contra la amenaza terrorista que se eleva a una escala sin precedentes en Siria e Irak. El secretario general de la Alianza del Atlántico, Jens Stoltenberg, ha expresado su preocupación por estos informes, que según él no contribuyen a la solución del conflicto. Creo que es importante ahora apoyar todos los esfuerzos para encontrar una solución política al conflicto en Siria. Apoyamos mucho los esfuerzos de ONU para tratar de encontrar la solución política a este tema. Según fuentes libanesas, las fuerzas rusas han empezado a participar en operaciones militares sirias en apoyo a las tropas leales a Damasco. Por su parte, el primer ministro de Australia, Tony Abbott, dijo que su país ampliará los ataques aéreos de Irak a Siria contra objetivos del Estado Islámico, respondiendo a una solicitud formal realizada por Estados Unidos. Además, anunció que aceptará a 12.000 refugiados sirios en Australia. El canal libre sirio está dentro del aeropuerto militar de Abu al-Duhur y es testigo de una operación militar realizada por Jabhat al-Nusra. Como vemos, los combatientes están rodeando los últimos edificios en donde están los matones de Al-Sad, Irán y Hezbollah. Así ha informado este medio opositor, que además publicó fotografías que muestran a combatientes del Frente al-Nusra de Al-Qaeda celebrando la toma de una importante base aérea de Idlib al noroeste de Siria. La televisión estatal confirmó que el miércoles las tropas sirias se habían retirado del lugar tras 2 años de asedio de los insurgentes. Sí, bueno, de acá vamos a pasar a hablar de la última decisión de la Comisión Europea sobre el caso de los refugiados. Pero hablando de este tema del apoyo militar ruso a Siria, pues han sido siempre aliados de Bashar al-Assad, se habla de 100 marines rusos que podrían estar en el aeropuerto de unos aeropuertos de Siria, también de aviones que habrían llegado. ¿Esto podría significar un cambio en las fuerzas, en la correlación de fuerzas que existen ahora en Siria? Bueno, es más, estoy hablando incluso de 1000, ¿no? De 1000 consejeros, en principio ubicados en la parte más bien del puerto, en la zona portuaria, y podría ser, como se ha dicho, que incluso intervención directa de soldados, de alguno de estos, en principio, asesores. Y la construcción de bases. Que estarían interviniendo. Bueno, en todo caso, va a ayudar al régimen de Assad a mantener sus posiciones de alguna manera, ¿no? Porque si a eso se añade el apoyo de Irán, porque Irán también está apoyando activamente al gobierno sirio, de alguna manera frena, esta caída progresiva de posiciones del ejército sirio. Hay que recordar que sí, el ejército sirio tiene graves problemas, entre otros motivos, porque ya no puede, para reclutar, ¿no? Ya no hay, no hay población para reclutar y nadie tampoco quiere enrolarse en el ejército, ¿no? Entonces eso hace que estén muchos extranjeros combatiendo en Siria, hay iraníes, pero también afganos, ¿no? Afganos chiitas traídos por Irán, que están combatiendo también al lado del ejército sirio. Entonces el aporte ruso evidentemente es muy importante, ¿no? O sea, la idea sería apuntalar a Bashar al-Assad y su régimen, aunque esté muy golpeado a propósito, porque eso le daría mayor fuerza a Assad para continuar siendo un protagonista en unas futuras, esperemos, probables negociaciones de paz. Claro, para estabilizar sus posiciones, ¿no? Ahora, esto de las negociaciones de paz es casi surrealista, ¿no? Porque finalmente, si tú te pones a pensar, gran parte del territorio de Assad está en manos o del Estado Islámico o de al-Nusra, y la otra parte está por este régimen brutal de Assad.
una pequeña minoría está en manos de los kurdos y de rebeldes sirios moderados. Entonces, el problema está, ¿qué cosa vas a negociar ahí? No vas a negociar con el Estado Islámico, no vas a negociar con Al-Qaeda. Entonces, ¿de qué negociación estamos hablando? ¿Pero de qué victoria militar hablamos también? En realidad, lo que seguramente va a pasar es que se va a mantener una lucha que no va a ir ni para atrás ni para adelante, si es que se confirma este apoyo ruso, salvo que ahí sí, salvo que los rusos poco a poco vayan incrementando su apoyo para hacer retroceder de manera decisiva, ahí sí, tanto a Al-Qaeda como el Estado Islámico. Y Estados Unidos, claro, expresa preocupación, pero al mismo tiempo lo hacen un poco porque, bueno, puede ser, digamos, les preocupa que Rusia esté ahí, pero al mismo tiempo Estados Unidos está más preocupado, en estos momentos está más preocupado por el Estado Islámico que por el gobierno sirio. Y ya hizo una advertencia una vez el Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, que no funcionó. Dijo, hemos llegado a un punto en que ya tenemos que tomar acciones, una línea trazada, ¿no? Y finalmente no se pudo. Exactamente, cuando hubo el famoso tema de la famosa línea roja, que era la utilización de armas químicas, ¿no? Y al final la famosa línea roja se fue transgredida, pero Barack Obama retrocedió y se acabó el asunto, ¿no? Y el primer ministro francés, Manuel Valls, ha anunciado un programa de CNN con Christian Amanpour que no descartan usar ataques aéreos contra Siria para solucionar esta de hecho, Hollande lo ha anunciado, ¿no? El presidente Hollande dijo, ¿no?, que están dispuestos a lanzar ataques y que incluso entiendo que ya hay aviones franceses que han hecho ya unos primeros vuelos de reconocimiento en la zona, ¿no? Y David Cameron, el primer ministro británico, anunció que había habido un ataque con un dron en territorio sirio que mató a un ciudadano británico acusado de ser parte del ISIS. El Parlamento Europeo aprobó una norma para el reparto de refugiados entre los países del viejo continente. Más de 200 refugiados se rehúsan a abandonar los trenes del puerto de Rødby, al sur de Dinamarca, para evitar ser registrados por la policía danesa por temor a que esto obstaculice su objetivo de llegar a Suecia, país inclinado a la concesión de asilos. Ante la negativa de los migrantes, las autoridades se han visto obligadas a cerrar las conexiones ferroviarias con Alemania y una autopista para frenar el intenso tráfico de extranjeros en el país y facilitar su registro, según lo contempla la normativa de Dublín, que regula la política de asilo de la Unión Europea. En apenas 72 horas, Copenhague ha recibido a 1.500 migrantes, el equivalente a la mitad de los registrados en el mes de septiembre del 2014, por lo que el gobierno ha devuelto a varios grupos a Alemania, quien también estaría recibiendo a migrantes procedentes de Múnich, Francia. Desde este miércoles hasta el viernes, 1 millar de sirios e iraquíes arribarán al país para ser instalados en un campus universitario, la que será su residencia durante los próximos meses. Según la Cruz Roja francesa, este grupo de personas serán alojados y recibirán asistencia en las gestiones administrativas necesarias para obtener el estatuto de refugiado en Francia en un periodo de 2 a 4 meses. Esta iniciativa ocurre horas antes de que el Parlamento Europeo aprobara un mecanismo de emergencia temporal para trasladar un cupo inicial de 40.000 solicitantes de asilo desde Italia y Grecia a otros países del Eurogrupo en 2 años. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, confirmó ante el Pleno la necesidad de incrementar en 120.000 más el número de refugiados que necesitan ser reubicados de forma obligatoria. Los socios europeos acordaron además que quienes participen de esta reubicación recibirán un monto fijo de 6.000 euros por persona trasladada. Mientras tanto, en Hungría, Petra Laszlo, la reportera que fue despedida luego que golpeara a un grupo de refugiados sirios en la frontera con Serbia, reconoció su acción, aunque no ofreció disculpas. La periodista de 38 años, que se encontraba trabajando hacía 3 meses y medio en el canal N1 TV, será denunciada ante la justicia por 2 partidos de oposición, Coalición Democrática y Diálogo. El Comité Búlgaro de Helsinki por los Derechos Humanos también ha asegurado que Petra podría enfrentar una pena de cárcel de 1 a 7 años, dado que la agresión cometida fue contra miembros de un colectivo. Los refugiados sirios en Uruguay señalaron que quieren ir a otro lugar por temor a su futuro y el de sus familias. En contraste con lo que viven los miles